Pues mira, yo vengo de una familia de 13 hermanos, 6 varones y 7 mujeres. Una murió de pequeña, o sea que yo solo conocía 12. Yo era el penúltimo, o sea, el 12 de esos 13 hermanos, casi el pequeño. Después venía una hermana bastante mimada, porque era la pequeñita, después de 4 varones. Es una familia muy católica, practicante. Recuerdo allá cada noche rezábamos el rosario en familia. Íbamos a misa todos los domingos, todos juntos, hasta que yo ya me metí en una congregación mariana, lo que hoy sería una CBX, ¿no? Y entonces ya empecé a ir a misa el domingo con los compañeros de la congregación por la mañana, y por la tarde yo la dedicaba a ir a un lugar que llamaban la protección de menores, donde se tenía niños que no tenían papás o que si tenían papás estaban en la cárcel. Ellos también eran medio delincuentes, pero todavía no eran mayores de edad. Yo iba ya a darles catecismo, decíamos entonces, y además yo me gustaba hacer cine. Llevaba una máquina de hacer cine, de estas antiguas, y les hacíamos películas también allá, les llevábamos una pequeña merienda, y eso todos los domingos del año, ¿no? Por la tarde. Entonces ya digo, yo crecí en un ambiente muy practicante, muy religioso, mis papás de unos grandes principios, más bien de derechas, pero yo estoy muy agradecido a lo que me forjaron. Y después el hecho de ser tantos hermanos también hacía que tuviésemos muchísima relación entre nosotros, ¿no? Bueno, obviamente yo tenía el hermano que me seguía por arriba, pues que era más amigo mío, diríamos, ¿no? Y la hermana pequeña. Pero entre todos pues había sus complicaciones como en toda familia, pero bien, o sea, había buena relación. Entonces, ya digo, en esta familia yo me formé pues cristianamente, y además pues me enviaron obviamente al colegio de los jesuitas, que quedaba a 100 metros de casa, ¿no? Y a las hermanas las enviaron a todas al Sagrado Corazón, que estaba a 200 metros de casa. Entonces era un ambiente fundamentalmente pues, de mucha práctica religiosa. En verano nos pasábamos 3 meses, porque entonces había vacaciones más largas, juntos en una finca en el campo, entre el mar y la montaña, y ahí estábamos toda la familia todo el verano, ¿no? El traslado era toda una historia, porque teníamos que ir en tren antiguo de estos de carbón, y después unas tartanas, unos carros para llevarnos hasta la casa, porque la casa no estaba en un pueblo, estaba en el campo, ¿no? Entonces ya digo, yo no tengo más que agradecer a mi familia y a mis padres por cómo me enseñaron a vivir el cristianismo a su manera, pero eso obviamente la consecuencia que yo viví en aquella casa fue muy grande, ¿no? O sea, era gente consecuente que vivía lo que creía. Mi padre políticamente era antifranquista, aunque era de derechas también, como Franco, pero era antifranquista. Y entonces, cada vez que venía Franco a Barcelona, por ejemplo, lo metían en la cárcel, cada vez. Esto lo recuerdo, y él seguía igual. Y cuando ya tenía 80 años y murió poco después, todavía él tenía unos actos del grupo carlista, que es del que él formaba parte. Él era, bueno, era el fundador, un grupo monárquico, pero de la línea no del rey actual, sino de otra línea de unos primos. Y cada año íbamos a Montserrat, iba todos los carlistas allá a un acto masivo, sobre todo al principio, y mi padre tenía el discurso final, del que se iba directamente a la cárcel siempre. Bueno, entonces quiero decir, esa consecuencia de unir el compromiso político, en su caso, con el compromiso religioso, pues yo creo que a mí me ayudó muchísimo a ser lo que soy, ¿no? O sea, en ese sentido. Tuve en casa, nos llegamos a meter religiosos 5, de los cuales pues nos mantuvimos 3, una murió el año pasado, después hay otra hermana que todavía tiene 89 años en este momento, del Sagrado Corazón, y yo. Los otros 2, uno fue jesuita, que fue a Bolivia,
Él se salió no muy bien, la verdad, o sea, más bien rebotado, de Bolivia. Él fue a Bolivia 3 años, de muy jovencito. Él era un poco orgulloso y entonces se sintió muy... que allá el provincial, por ejemplo, para favorecer a los bolivianos, a los que venían de fuera, les más bien no los humillaba, pero les hacía bajar un poco el tono porque eran impositivos también, ¿no? Bueno, entonces él salió 10 días antes de entrar yo, ¿eh? Y me estuvo machacando que no me metiese en la compañía, que no me metiese en la compañía, ¿no? Y yo le dije, mira, tú eres tú, yo soy yo, ¿no? Incluso el padre espiritual del colegio me dijo, si quieres esperar un año, digo, mire, mi hermano es mi hermano y yo soy mi. Aunque esto sería más bien hablando de la vocación, pero... Entonces, quiero decir, mi hermano era muy piadoso, ¿no? Y cuando una vez, antes de irse a América, vino a esa finca donde estábamos toda la familia y nos hizo estar a todos toda la noche en hora santa, ¿no? O sea, pero después, bueno, pues mira, por lo que sea, no le... ya digo, se sintió mal en Bolivia y a los 3 años salió. Y aunque después hemos tenido trato, ya murió, hemos tenido mucho trato. O sea que hubo siempre bastante relación entre todos, ¿no? Entonces yo diría que fundamentalmente, no sé si esto es lo que más sobresaliente, ¿no?, de la familia. Yo fui a un colegio jesuita, ¿no?, desde pequeñito. Me influyó mucho, sobre todo porque allá tuve jesuitas, algunos de ellos muy joven, de los que llamábamos maestrillos, ¿no? Y los seguimos llamando, que realmente me impresionaron mucho en su manera de dedicarse a nosotros. Yo, la verdad, tuve muy buenas experiencias de la mayoría de ellos, o sea, y me sentía muy bien en el colegio. Bueno, eso fue una parte, ¿no? La familia, por supuesto, es la primera, porque mi padre no quería... a ver, a mi padre era muy religioso, pero los jesuitas les tenía miedo. Porque decía que eran muy de izquierdas y eran un poco comunistas, o sea, esa es la verdad. O sea, que él siempre me dijo, ¿por qué no te haces diocesano? Bueno, pero sí, obviamente le gustaba que hubiese gente que se dedicase a los demás y como religiosos. Después, ya digo, el colegio fue importantísimo, sobre todo el ejemplo de varios jesuitas que a mí me ayudaron mucho. Recuerdo alguno en concreto, Fernando Manresa, que yo creo que a toda la gente de mi entorno le impresionó, porque él era maestrillo y nos daba una materia sobre los pantanos de España, porque era el que tocaba ese año en preuniversitario, pero él sabía hacer bien las cosas y nos ganó. A mí además lo tuve al final de todo, en donde por la noche ya la mayoría se iban a su casa. Yo, como en mi casa no podía estudiar porque éramos 13, ¿no? Entonces éramos lo que se llamaba entonces permanente. Entonces yo me quedaba en el colegio, ¿no? Nos dejaban en una sala de estudio y ya estábamos estudiando. Y a mí lo que me impresionó es que este señor, este jesuita, pues me dio una libertad grande. El que te diga que te tengas que ir, te vas. Porque claro, cuando uno era permanente, era permanente. Quería decir que se tenía que quedar hasta las 9 de la noche. Pero él siempre me dio una libertad grande y ahí aprendí un poco, pues eso, ese estilo jesuita, que es muy libre, pero por otra, bueno, al menos que está llamado a ser muy libre, pero que realmente también sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y me creó una responsabilidad grande en ese sentido, ¿no? Bueno, el hecho de que mi hermano se metiese jesuita no me influyó demasiado, ¿no? O sea, bueno, me gustó, pero yo en aquel momento yo estaba en cuarto de bachillerato, de los 7 años que tenemos allá de bachillerato, teníamos en ese momento. Sí, realmente el hecho de ir cada domingo a esa protección de menores, o sea, para mí el servicio era lo que me llamaba la atención de la compañía, servir donde hiciera falta, ¿no? Y esos chicos, pues que yo recuerdo, uno que incluso me acuerdo de su nombre, Dionisio Trigo, que tenía 5 años, y era una desgracia familiar, ¿no? Y yo sentía ante él una ternura grande de decir, bueno, a este chico le tengo al menos que alegrar el domingo, ¿no? Cuando venimos aquí. Entonces eso también a mí me hizo de una manera que no miraba tanto por mí mismo, sino por lo que se necesitase a mi alrededor, ¿no?
Bueno, y todo eso fue lo que fue forjando mi vocación en ese sentido. Eh, el hecho de que mi hermano se fue a Bolivia, pues recuerdo que fue algo muy emocionante. Cuando volvió, pues ya digo, sí, me obligó a tomar una decisión a mí personalmente, ¿no? Es decir, yo ya tenía claro de que quería servir en la Compañía de Jesús, porque era lo que yo conocía. Obviamente, si hubiera ido a un colegio de maristas, quizás hubiera sido marista, pero yo realmente estuve toda la vida allá. El carisma me gustó muchísimo, San Ignacio también, y los jesuitas también. Entonces, ya digo, eso fue un poco lo que motivó que yo, pues, finalmente diese el paso y me decidiese, sobre todo en un momento difícil, porque mi hermano más bien no tenía ganas de que yo entrase, ¿no? Y me decía cosas en contra, en ese sentido. Bueno, y yo digo, bueno, pues tú has vivido esta experiencia, pero yo no la he vivido y por tanto yo lo que siento es que Dios me llama a esto, ¿no? Yo diría que fue una de esas vocaciones un poco como, no como San Pablo, porque ni mucho menos me parece, pero sí que tampoco uno no se explica demasiado por qué, ¿no? Porque de mis hermanos pues podríamos habernos metido todos por el ambiente, pero en cambio pues fui yo y por otra parte me hubiera gustado ser abogado, que era lo que me era mi padre, o dos hermanos míos, o sea que había otras vocaciones posibles, pero lo de ser jesuita fue lo que me agarró. Bueno, para eso también tengo que ir hasta mi padre, porque mi padre en mi casa no nos dejaba leer la Biblia. Y quizás en un principio pudo ser por llevarle la contraria a él, pero yo la quería leer. ¿eh? Porque además en el colegio hablaban de la Biblia, pero en la casa estaba prohibido leer la Biblia. Solo los trozos que él leía en la noche en el rosario, después leía así una lectura. En verano también teníamos media hora de lectura espiritual por la mañana toda la familia. O sea que, entonces en ese sentido, yo pienso a veces que pudo haber algo de llevar la contraria, pero bueno, eso no fue. Después ya en la compañía, curiosamente, sí, ya desde filosofía, yo empecé a sentir que, bueno, la Biblia siempre me había llamado mucho la atención, y allá, bueno, teníamos la famosa siesta, que era prácticamente obligatoria, pero yo no dormía siesta porque me pone muy mal humor. Entonces, lo que yo aprovechaba ese rato de la siesta era para leer la Biblia. Tanto es así que me la leí por 3 o 4 veces de arriba abajo, ¿no? Sin entender demasiado, pero me fue captando. Y después es verdad que en San Cugat, donde yo estaba haciendo filosofía, había un profesor de teología bíblica, Mario Sala, que en aquel momento era famoso, de Romanos, él daba, y con él empezamos a hacer amistad. Quizás él también ya iba con intención de a ver si agarraba adeptos, ¿no? Entonces yo al acabar filosofía ya me presenté al provincial y le dije que yo sentía que tenía que empezar a dedicarme a esto y que por tanto lo primero era ver si podía acabar la filosofía en algún lugar donde aprendiese o inglés o alemán, ¿no? Primero me dijeron inglés, iba a ir a una de estas universidades famosas de Inglaterra, pero 3 semanas antes o un mes antes de ir allá, me dicen, no, vas a Pullach, alemán. Sin saber nada de alemán, agarré un amigo por allá por San Cugat que era alemán y unos días fui a su casa y me enseñó algo, pero no para viajar solo a Alemania como lo hice, ¿no? Y entonces aprendí alemán para ir a estudiar filosofía el último año. Y entonces yo ahí seguí y eso ya lo hice pensando en la Biblia. Y en eso siempre me sentí apoyado por los superiores. Realmente hubo un apoyo total a esa dedicación. Siempre me llamó más la atención el Antiguo Testamento, quizás porque era más desconocido, aunque obviamente el Nuevo Testamento es lo que me mueve pues para todo lo que es la vocación y todo, pero el tema de los profetas fue algo que me motivó muchísimo. Bueno, y entonces pues ya cuando acabé la filosofía me hicieron hacer un año de magisterio y yo seguía con la Biblia, y ya solo me hicieron hacer un año precisamente para que pudiese ir enseguida, antes de ser sacerdote, de hacer teología, a estudiar Biblia. Entonces yo fui al bíblico directamente, hicimos una experiencia de un año en Jerusalén, y los otros 2 años en el bíblico,
saqué la licenciatura, incluso empecé una tesis doctoral, pero era muy técnica sobre papirología y la verdad, porque era muy amigo yo de un papirólogo, ¿no? Pero no me llamaba mucho la atención la papirología, ¿eh? Aunque yo fui su secretario mucho tiempo, incluso tenía una revista que yo le apoyaba también en ella. Y entonces, pues ya digo, fue algo que se fue forjando, ¿no? Ese amor a la Biblia, a conocerla bien, tal. Y después ya de la Biblia, la teología pues la hice en Sant Cugat y, sí, en Sant Cugat y Barcelona, pero ya como ya sabía Biblia, ¿no? Entonces los profesores pues incluso empecé a dar clases ya en ese momento de hebreo porque ya sabía algo de eso. Entonces, bueno, pues ya digo, fue una cosa bastante natural, ¿no? Que me vino a partir de no sé qué, pero, pero realmente al final, pues sí, me ha entusiasmado. La Biblia para mí ha sido aquello a lo que, bueno, una Biblia también reconozco pastoral, ¿no? O sea que para mí se une esa cosa de que la Biblia puede ayudar a que la gente viva mejor el cristianismo y su entrega, ¿no? Sí, mira, yo creo que también fue una cosa bastante de Dios, ¿no? Porque, a ver, primero, como sabía Biblia, empezaron a pedirme que los catalanes en aquel momento, que era una provincia jesuítica, apoyábamos a Bolivia. Y en Bolivia hay un instituto de estudios teológicos. Entonces les hacían falta profesores de Antiguo Testamento. Entonces yo ya, desde el año 1980, 80 y 81, fui a Bolivia, ya una vez sacerdote, sin pensar en quedarme en Bolivia en ese momento. De hecho, el segundo año fue muy duro porque hubo un famoso golpe de Estado donde mataron a un jesuita, a Espinal. Y yo fui a una manifestación con otros profesores de teología y alumnos, seminaristas, y ahí fuimos un grupo, pero con tan mala fortuna que, bueno, mala fortuna, no me importa, que nos enfocaron las cámaras de televisión y salió pues que el instituto, el ISET, los profesores de teología han apoyado a los seminaristas. Total, que el obispo de Cochabamba, que era un italiano, me puso ya una mancha y ya no quiso que volviese más, ¿no? Bueno, entonces estuve sin ir, pero el vicario general Blachot en Roma me dijo que por qué no pensaba en irme ya definitivamente a Bolivia. Y estuve así de hacerlo, ¿no? Ya cuando ese obispo se fue y todo, pues estuve así porque hacía falta ya. Y claro, Cataluña ayudaba a Bolivia, no a El Salvador. Pero bueno, al final, pues yo dije que sí. Incluso eso ya me lo dijo cuando de El Salvador había venido John Sobrino a pedir ayuda también, a Sant Cugat, donde yo estaba enseñando. En Sant Cugat mis compañeros dijeron, bueno, pues si es por un tiempo, bueno, entonces también empecé a venir aquí en verano, a apoyar. Pero hubo un momento en que ya digo, este vicario general de la compañía me dijo, piensa, era catalán, me dijo, piénsate en quedarte en Bolivia, porque allá haces falta, no sé qué. Cuando estaba a punto de quedarme ya, o sea, que por parte de Roma estaba todo decidido, matan a los jesuitas, ¿no? Con los que yo había convivido aquí. Y por tanto, bueno, y los que me habían enseñado a amar El Salvador, a la gente del Salvador, yo fui a todas las comunidades posibles con ellos, los fines de semana, con el padre Nacho, con el padre Cortina, que este no murió mártir, pero siempre fui con ellos amando a comunidades. Entonces yo ciertamente me agarró unas ganas de decir, no, este es mi lugar, aquí la Biblia no había nadie de Antiguo Testamento, entonces ya por mi parte estaba dispuesto. Claro, cuando matan a los jesuitas, pues empieza la búsqueda de jesuitas para venir aquí. Y yo sinceramente estaba tan deseoso de venir que ni lo dije al provincial ni a nadie. Todo el mundo sabía que yo quería venir aquí, pero no lo dije a nadie. No hubo una petición expresa
por mi parte, porque no quería que se hiciera un poco lo que yo quería, ¿no? Pero el provincial me iba llamando, mira, de los 200 ya solo quedan 50, de los 50 ya solo quedan 10. Bueno, y al final, pues dice, y el general te ha destinado por 4 años a El Salvador. ¿Mm? Entonces ya digo, yo creo que la experiencia con los jesuitas mártires y con otros, con Sobrino y Cortina y otros que estaban aquí, ¿no? Pero con ellos especialmente, además viviendo con ellos como vivía cuando estaba aquí, pues eso influyó mucho en mi deseo de quedarme aquí y el pueblo, sobre todo el pueblo salvadoreño, porque yo realmente en las comunidades me sentía, además como entonces no tenía un compromiso concreto, iba cada fin de semana a una comunidad, me pedían cursos de Biblia, iba a celebrar misa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido casi como una cosa muy natural. Y bueno, que no lo he dudado en ningún momento, ¿no? Incluso cuando se me ha planteado el regresar allá, pues yo tuve que hacer discernimientos por 2 veces en mi vida para regresar a Cataluña o no. Y el final fue decir no. Yo vine a morir a El Salvador, ¿no? Ya digo, por todo el conjunto, ¿no? El pueblo, los jesuitas, ¿eh? La vida universitaria no me llamaba tanto, ¿eh? Ni me llama tampoco. Yo soy un académico, pero ilustrado, ¿no? Un pastoralista ilustrado, ¿eh? Que me gusta, pues, que lo que yo sé, transmitirlo a la gente de las comunidades. Sí, bueno, en la academia, obviamente, pues tuve bastante trabajo administrativo, ¿eh? Eh, me pusieron enseguida al año... Yo llegué aquí ya para quedarme el año 90 y el 91 me nombraron ya encargado de la teología, ¿no? Y he estado hasta el año pasado, ¿no? O sea, quiero decir que hubo mucho trabajo administrativo porque hacía falta. ¿Eh? Yo no me parecía que lo hacía relativamente bien, bueno, pues muy bien, pues ya está, pero para mí todo este mundo de la burocracia, administración, no es lo que más me llama la atención, obviamente. Las aulas sí, el transmitir en clase, el poder responder a preguntas que la gente se hace, etcétera, ese punto pues me llamó mucho la atención. Tanto en Bolivia como aquí yo sentía que la Biblia era más viva. Yo con un compañero que todavía vive, Sicre, que también es especialista en Antiguo Testamento, siempre comentaba que hasta que llegué a América no había aprendido a leer la Biblia. Entonces yo le debo mucho más a la Biblia que enseñé aquí que a mí mismo. O sea, que a los estudios que hice en el bíblico, pues que fueron estudios serios, pero y el doctorado también igual. Entonces esa parte de la academia, pues sí, me ha gustado por los alumnos, por poder transmitir eso. Y después hay otra parte que obviamente no, sin esa me hubiera costado mucho vivir solo la universidad, ¿no? Que es la parte pastoral. Ya decía que antes, cuando venía por temporaditas pequeñas, entonces estaba yo normalmente yendo a cada comunidad, a Jayaque, a Tierra Virgen, etcétera, todos los lugares que conocía, pero realmente cuando ya llegué para quedarme y el provincial me pidió si podía ya encargarme de una cuasi parroquia que había en Tierra Virgen, donde había ido siempre el padre Amando, con el que yo había ido varias veces en domingo cuando yo estaba aquí, cuando venía por temporadas, ¿no? Entonces yo me encargué de aquello y cuando yo estaba de cuasi párroco, el obispo, el arzobispo Rivera, lo convirtió en parroquia y me hizo párroco. Estuve 6 años de párroco allá, sobre todo apoyado por unas hermanas, ¿no? Que ellas son las que estaban toda la semana allá, apoyado por ellas, pero el sábado y domingo pues me tenía que hacer 3 misas porque eran 3 cantones, 3 Semanas Santas, todo por triplicado, ¿no? Pero entonces era joven y no me costaba nada, todo lo contrario. Yo aprendí de aquella gente, bueno, pues realmente allá viví la persecución también militar, porque ese cuadro que hay ahí,
se ve la iglesia con unos soldados que están rodeando mientras yo estoy diciendo misa. Bueno, soy yo porque el que lo pintó era uno que me acompañaba ya y que se hizo pintor y me regaló este cuadro y el otro. Bueno, entonces estuve ahí hasta que me sacaron y el arzobispo entonces me envió, me dijo, mire, por allá a popa hay un lugar que se llama San Luis. Es falso porque se llama Comunidad Monseñor Romero, pero él decía San Luis porque al lado hay una parroquia que se llama San Luis Gonzaga, precisamente, donde yo he ido a celebrar varias veces para apoyar al párroco de allá. Ahí ya no fui como párroco, sino como colaborador, y desde entonces, ya digo, desde hace 30 años, pues yo estoy yendo allá todos los fines de semana, y después he tenido también alguna otra actividad en otras dos comunidades, Granadillas y Plan del Pino los domingos, ¿no? Entonces, para mí, sin ese tipo de vida, de entrega pastoral, de acompañamiento de una comunidad, quizás me hubiera costado un poco todo el trabajo académico de toda la semana, porque aquí me pasaba toda la semana, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los dos campos. Y después también una cosa que siempre me ha llamado la atención es la parte del acompañamiento humano, espiritual de gente, ¿no? Y aquí en la UCA, obviamente, pues hay muchos jóvenes que necesitan a veces un consejo, que lo piden, y solo que sea escucharlos ya es suficiente, ¿no? Y eso, pues para mí también es un campo fundamental, ¿no? Y por eso es lo que en este momento yo sigo haciendo. Bien, a mí hubo algo que cuando llegué aquí a El Salvador, que realmente me ha seguido motivando muchísimo, aparte de la universidad, aparte de la pastoral, de otras cosas que hago, ¿no? Y fue que gracias a la ayuda que me daban en las parroquias de Lérida, yo, y siendo yo párroco de una parroquia que se llamaba Monte Carmelo aquí, en El Salvador, pues me di cuenta de que había jóvenes rurales, que no tenían mucha posibilidad, que solo pensaban en el norte, en irse a Estados Unidos, ¿no? Y entonces se me ocurrió empezar allá con un taller industrial para que ellos pudiesen trabajar, enseñar a otros, etcétera, ¿no? Que se autoabastecía y financiaba. Después eso lo dejé en manos del arzobispado porque me pareció que era muy complicado. Yo lo hice, lo construí y con dinero de Lérida, de parroquias. Y entonces pensé que lo mejor que podía hacer, estuviese donde estuviese, era invertir en personas, ¿no? En jóvenes que realmente querían estudiar y no podían estudiar. Y efectivamente, entonces ya allá, pero sobre todo después cuando fui a Popa, allá me dediqué hay un grupo de becados allá que están estudiando en la universidad y ahí empecé este programa de becas que se llama Construyendo Sueños, que empezó el 2003, así formalmente. En este momento actualmente tengo como 20 becados, 10 en Apopa y 10 aquí, provenientes de Fe y Alegría, que eso fue otra gran gracia de Dios, ¿no? Yo entré en contacto con Fe y Alegría nada más, enseguida. Fui de la junta directiva, después incluso llegué a presidente un año, y ahí me di cuenta al ir a las graduaciones, etcétera, que había jóvenes que acababan el bachillerato y ya no tenían nada que hacer. Y entonces pues dije, bueno, pues mira, con este dinero de Lérida, de las parroquias de Lérida, sobre todo la nuestra jesuita, de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y después hubo otra comunidad de Tenerife que también se entusiasmó con el proyecto y ya desde hace bastantes años que nos ayuda. He tenido que ir un par de veces allá, ¿no? Entonces, sencillamente ahí lo que hacemos es tener unos becados en Apopa que viven en sus casas, van a la universidad, suelen ser entre 10 y 15, y ellos aparte, en el momento que yo estoy diciendo la misa en Apopa, en la sede de Monseñor Romero, ellos están cuidando de los niños, enseñándoles valores, etcétera, y es muy bonito, ¿no? Después, o sea, es algo que realmente es un proyecto bueno, ¿no? Yo siempre les pedía un servicio social, eso por supuesto, y eso es lo que hacen ellos, ¿no?
Y después con lo de Fe y Alegría, pues empecé a ver esos jóvenes rurales que no podían estudiar aquí porque estaban muy lejos, no tenían dinero económico, medios económicos. Y entonces pues ya empecé, aprovechando que la casita del jardinero de aquí de Mártires quedó vacía, pues ahí empezó un proyecto en el que hemos mantenido de 10 a 14 becados cada año, ¿no? Estos sí estudian en la universidad de aquí normalmente. Los otros estudian en cualquier universidad, los de Apopa, pero estos estudian en la universidad de aquí. Entonces ya digo, este proyecto que empezó en 2003, pues lo he continuado. Bueno, son jóvenes que vienen de diferentes zonas de Fe y Alegría del país y por tanto no se conocen, muchos de ellos, pero aquí aprenden a convivir. Incluso pues se forma una pequeña comunidad, ¿eh? E incluso tenemos una Eucaristía cada semana, tenemos algunas reuniones de revisión. O sea, es una situación realmente bastante que llena, ¿no? O sea, que uno dice, estás haciendo algo. En este momento, desde que empezó el programa, han salido graduados ya 68 jóvenes, lo cual pues me llena de satisfacción porque además la mayoría de ellos ya tienen trabajo. Y eso pues es algo que realmente, pues aquí en este país es algo invaluable, ¿no? Porque si no yo veía que o Estados Unidos o pandillas o lo que sea, ¿no? Muchos de estos jóvenes quizás hubieran acabado en pandillas, porque estaban en ambientes en donde se vivía eso. Pero en cambio han acabado pues formando familia, teniendo valores y procurando pues, realmente hacer el bien también, no solo a ellos, sino a sus familiares y al lugar de donde vienen, porque yo sí siempre he insistido en que no tienen que desarraigarse, sino tienen que seguir siempre en contacto con los lugares y procurando pues, realmente ayudar en lo que puedan allá. Bueno, ya digo, yo creo que para mí el futuro es la juventud, ¿no? Y si realmente no apostamos por ella, pues no hacemos casi nada, muy poco, ¿eh? Eso me ha producido mucha satisfacción, ver que salen adelante. O sea, yo veía jóvenes compañeros de ellos que no han salido adelante, algunos se metieron en pandillas, otros están en la cárcel. Entonces dices, bueno, pues lástima, ¿no? Algunos salieron del país, pero muy pocos. Entonces eso me ha satisfecho bastante. Bueno, a los de las parroquias solo se me ocurre decirles gracias. Gracias, porque gracias a ellos pues yo aprendí a los jesuitas, pero después ellos fueron los más directos, aprendí a amar este país, preocuparme por sus problemas. Ya digo, yo les agradezco porque para mí han sido fundamentales. Sin ellos yo creo que no podría haber vivido lo que he vivido aquí, ¿no? Y claro, los universitarios, pues sí yo veo que cada vez más pues ese aspecto de, a ver, son muy generosos en dar, ¿no? Pero quizás el aspecto de dar siempre es lo que cuesta más, ¿no? Y yo creo que cuando uno ve la necesidad de la otra persona, del otro grupo, de lo que sea, pues es importante que ese siempre, ¿no? En ese sentido, pues claro, yo pediría una generosidad que ya tienen, porque, insisto, yo veo jóvenes aquí mismo en la universidad que son muy generosos en dar momentos de su vida, ¿no? Quizás en dar toda la vida eso cuesta un poquito más, ¿no? Y eso es lo que me gustaría a mí, que la den como casados, como formando familia o como sea, pero que realmente haya esos compromisos más de futuro. Mira, para mí hay en ejercicios, hay una meditación que para mí es la que ha movido, que me mueve todavía ahora, ¿eh? Y ahora que vamos a veces a Candelaria y ahí se llama la Trinidad, ¿no? Y ahí hay un cuadro, unas imágenes de la Trinidad, el Cristo crucificado, la Madre. La meditación de la Trinidad para mí es fundamental. Eso de el ver el mundo, sufrir con el mundo por lo que está sufriendo el mundo. ¿Y qué hacemos? Ese diálogo que hay en la Trinidad a mí siempre me ha impresionado mucho y siempre acabo en él, ¿no?
Y entonces eso, esa oferta, ¿no? Decir, bueno, pues el hijo, pues dice, yo voy. Bueno, y entonces, unido a eso, claro, pues el tema de la llamada del rey temporal y el sentir que, bueno, pues yo soy uno más que ante esa llamada de la Trinidad yo me quiero y digo que sí. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que mi espiritualidad es los ejercicios. Y bueno, y la Biblia, porque el enamoramiento de Jesús me ha venido por conocerlo mejor, ¿no? San Ignacio pues habla de conocer internamente a Jesucristo para más amarle y seguirle. Bueno, a mí la Biblia, hable de los profetas o hable de lo que sea, siempre me lleva a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí, mi espiritualidad se ha basado en eso. Agradezco que si soy y tengo algún valor ahora es por todo lo que me han dado ellos. Mi familia, aquí las comunidades jesuitas también, me enseñaron y les agradezco eso, ¿no? Les agradezco que me hayan enseñado a que mi vida no es para mí, es para los demás, ¿no? De la compañía, agradecimiento puro. Por todo lo que me ha dado, no solo intelectualmente, por la posibilidad de ir a Alemania, de ir a Israel, a Roma, todo eso obviamente que lo agradezco, pero sobre todo, como decía ese maestrillo Ferran Manresa, decía siempre, la compañía son los compañeros. Entonces, yo a la compañía agradezco a todos los compañeros, incluso a aquellos que no me han tenido tanta simpatía, pero siempre me han enseñado, por ejemplo, una cosa, eso es que a veces ocurre, a que prescinda de la simpatía personal y que intente dar aquello de donde haya odio ponga yo amor. Bueno, pues intentarlo, ¿no? Y yo creo que se consigue bastante. Y no lo hago como Maquiavelo, para conseguir mi fin, sino lo hago porque siento que es lo que tengo que hacer con cualquier persona, porque cada uno es como es. Entonces yo agradezco de cada uno como es. Gracias, te agradezco muchísimo este rato. Bueno, y siempre. Moltes mercès. Moltes mercès. Bueno, ¿qué voy a decir? Adeu-siau.